Hola a todos, mi nombre es Nadia y vamos a dar continuidad a las clases de la materia de cuidados de enfermería del adulto y del anciano. El tema que vamos a tratar hoy es alteración del equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos básicos. Este es un tema muy importante que nosotros podamos manejar, que podamos entender, porque se nos va a presentar situaciones donde hay alteración, donde hay afectación del equilibrio hidroelectrolítico en toda nuestra carrera, ¿sí? Así que bueno, es un tema que para hacerlo más didáctico, más dinámico, lo hemos separado en dos partes, que después le vamos a subir la segunda, ¿sí? Bueno, vamos a darle comienzo. Para comenzar con esto debemos recordar de que nuestro cuerpo, ¿sí? El cuerpo humano, tiene una gran concentración de agua. Generalmente se dice que el peso corporal de un adulto, aproximadamente el 60-70% corresponde a agua, corresponde a líquido. Porcentaje que varía según la edad. Fíjense de que en el niño el 75% de su peso corporal corresponde a las composiciones líquidas, ¿sí? Y en el adulto mayor, en el geronte, entre el 60 y el 50% corresponde, de su peso corporal corresponde a agua. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es justamente el tema que nosotros vamos a tratar ahora. Este porcentaje tiene sus variaciones, así como las tiene en relación a la edad, también en relación al sexo. Se dice que el hombre tiene mayor concentración de líquido en su organismo que la mujer. Y otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de tejido adiposo que posee el organismo, ya que a mayor cantidad de tejido adiposo, menor posibilidad de reserva de agua va a tener ese organismo, ¿sí? Como ven en una de las imágenes, así como el organismo está compuesto por agua, también tiene otros elementos. Como dice ahí, está compuesto por grasa, por minerales, por proteína, los cuales son necesarios para que se puedan llegar a realizar las reacciones electroquímicas que necesita nuestro organismo para generar energía y poder realizar todo el proceso fisiológico acorde y necesario para la vida. Entendiendo de que nuestro organismo, para mantenerse en condiciones de salud, requiere de un equilibrio interno, ¿sí? Ese equilibrio generalmente lo dan las composiciones en relación a líquidos y a electrolitos. Si nosotros recordamos que un adulto mayor tiene aproximadamente entre el 60 y el 70% de su peso corporal corresponde a agua, corresponde a líquido, nosotros esa totalidad la vamos a dividir en tres partes, ¿sí? 2/3, dos de esas tres partes, corresponden al espacio intracelular. Esto hace referencia de que esas cantidades de líquido van a estar en este espacio, en el espacio intracelular. Y la parte restante, que sería 1/3, se va a ubicar en el espacio extracelular. Este espacio que lo tenemos dividido en tres áreas, ¿sí? Esto es a modo recordatorio. Está el espacio intravascular, el intersticial y el transcelular. Entonces, entendiendo esto, nosotros tenemos que relacionarlo, que la cantidad de líquido que esté en cada uno de estos espacios va a depender de la cantidad de electrolitos circulante, ¿sí? Y en este caso nos vamos a referir básicamente al sodio y al potasio. Si bien hay otros electrolitos que también interactúan en esto de los movimientos líquidos que tengan entre células y el espacio extracelular, nosotros nos vamos a referir básicamente
a lo que corresponde a sodio y a potasio, porque son las afecciones más comunes que podemos llegar a observar en nuestro ambiente de trabajo. Si el organismo logra mantener en equilibrio estos dos componentes, ¿sí?, decimos que el organismo está en homeostasis. Para que se lleve a cabo este equilibrio hay distintos mecanismos reguladores que después lo vamos a hablar. Acá lo que vemos es un cuadrito comparativo en relación a lo que consume una persona adulta, y lo que elimina, ¿sí? El consumo se le llama ganancia, lo que ingresa al organismo, y bueno, la pérdida está dado por las eliminaciones. En promedio se dice que un adulto consume aproximadamente 2,6 litros de agua, 2.600 mililitros, y esto está distribuido en 1.300 mililitros en forma de líquidos orales, 1.000 mililitros, o sea, 1 litro de agua ingiere a través de los alimentos, ¿sí? Y aproximadamente como producto del metabolismo interno, no del organismo, hay una liberación de 300 mililitros de líquido al organismo. La sumatoria nos da 2.600, como verán ustedes. Si esto lo traspolamos a las pérdidas, fíjense de que un adulto, si consume esas cantidades de líquido, si ingresa a su organismo esas cantidades de líquido, debería orinar aproximadamente 1.500 mililitros. Se dice que hay una pérdida de heces de aproximadamente 200 mililitros de agua. Y después tenemos las pérdidas insensibles, que esto es más difícil de controlar, pero que la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque en condiciones normales, en condiciones no patológicas, el organismo aproximadamente pierde 300 mililitros de agua a través de la respiración y 600 mililitros de agua a través de la piel. Esas pérdidas insensibles que no logramos percibirlas, pero sabemos que existen, entonces las tenemos que tener en cuenta. En el conteo final, fíjense que lo que ingirió, lo que consumió, lo que ingresó al organismo, prácticamente es la misma cantidad que fue eliminada por el organismo. Y esto es básico que lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros estemos asistiendo a los pacientes, en realidad a todo paciente se debe realizar este tipo de control, es sumamente importante que nosotros tengamos un control de todos los líquidos que ingresan a su organismo y de todos los líquidos que salen, porque es una forma de poder determinar qué es lo que está pasando adentro del organismo, que nosotros con nuestros ojos no lo vemos. Nosotros lo que podemos ver en los pacientes son manifestaciones del cuerpo ante algún tipo de alteración, ¿sí? Pero esta es una de las medidas que tenemos que tener, una medida que tenemos que realizar siempre con todos nuestros pacientes, no solamente con el paciente que tiene afecciones del estado hidroelectrolítico, sino que en realidad lo tendríamos que aplicar con todos nuestros pacientes, ¿sí? Sumamente importante saber qué ingreso tiene ese paciente y qué egreso tiene ese paciente. Y como verán, así como son líquidos orales, agua en alimentos, agua producida en metabolismo, nosotros también en el medio de internación se utilizan otras formas de ingresar líquidos al paciente, que es a través de un suerito, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta cada uno de esos elementos, cada una de esas sustancias que ingresan para realizar un conteo correcto y poder ver qué es lo que está pasando con nuestro paciente, ¿sí? Dentro de los mecanismos homeostáticos que habíamos dicho que lo que hacen es mantener ese equilibrio interno, actúan distintos órganos. Los más representativos, lo más importante en este sistema son los riñones y los pulmones, pero también hay participación del corazón, de las glándulas suprarrenales, de las paratiroides, de la hipófisis, ¿sí? Los distintos órganos que van a actuar en forma directa o indirecta a fin de mantener esta homeostasis interna y poder que
y poder permitir que la persona lleve una vida saludable. Los riñones es uno de los órganos más importantes en el manejo del equilibrio interno, ¿sí? ¿Y cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Es el encargado de regular el volumen del líquido que se encuentra en el espacio extracelular. Cuando decimos LEC, es el líquido extracelular. A través de la retención o de la excreción selectiva de líquido, participa en la regulación de las concentraciones de electrolitos en relación a retención o excreción también selectiva, de acuerdo a las cantidades de líquido y de acuerdo a las cantidades de electrolitos, y lo que va a eliminar o a retener. Esto le permite regular el pH también del líquido extracelular con retención de iones de hidrógeno. Y participa en la excreción de desecho metabólico y de sustancias tóxicas. El corazón, que es otro de los órganos que habíamos nombrado, su participación primordial es la de brindar una perfusión adecuada a nivel renal para que los riñones puedan hacer la producción de orina y así poder realizar su función, que es la de regular tanto el volumen como las concentraciones de electrolitos y permitir el equilibrio interno del organismo. Otro de los órganos que habíamos visto son los pulmones. Este órgano participa también en la eliminación de líquido, tiene una pérdida insensible, como habíamos hablado, de líquido aproximadamente de 300 mililitros, y participa en el mantenimiento del equilibrio ácido-base, que lo vamos a ver después, en relación a la producción o retención de dióxido de carbono. Otro de los órganos que habíamos hablado era de la hipófisis, que trabaja en la liberación de la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética es sintetizada en el hipotálamo y es almacenada en la porción posterior de la hipófisis, ¿sí? Por eso se dice que participa en el equilibrio interno. Las glándulas suprarrenales, que estas glándulas sintetizan la aldosterona. Cuando la aldosterona está aumentada, se induce a la retención de sodio y de agua, ¿sí? Y hay pérdida de potasio, que son los electrolitos que habíamos hablado anteriormente. Y la paratiroides sintetiza la hormona paratiroides, que regula el equilibrio del calcio y fósforo, que son otros electrolitos que son sumamente importantes en el organismo, pero no son muy frecuentes sus alteraciones, así que no la vamos a tratar ahora, pero le vamos a facilitar documentación bibliográfica donde pueden ir y leer en relación a estos electrolitos. A medida que el organismo envejece, se van generando distintas transformaciones a nivel orgánico, ¿no? Y una de las cuestiones que va disminuyendo la funcionalidad de cada uno de los órganos. Y más de esto de lo que nosotros estábamos hablando, del riñón, del corazón, se van afectando por el proceso del envejecimiento. Estos cambios que se generan son generalmente cambios fisiológicos, son normales. Si bien hay algunos pacientes que toman medicación, que estas también pueden contribuir al deterioro, pero la mayoría de los casos son fisiológicos, ¿sí? ¿Por qué es importante detenernos en esto? Porque estas alteraciones en la funcionalidad de los órganos, nos implica que cuando hay pequeñas variaciones hidroelectrolíticas, en este grupo particularmente, se pueden causar alteraciones significativas, ¿sí? Pero que generalmente las manifestaciones clínicas son muy sutiles. Entonces acá es donde nosotros tenemos que prestar importante atención en poder identificarlas, porque hay veces de que el adulto mayor, el geronte,
no tiene la capacidad de manifestarnos cuáles son sus síntomas, ¿sí? Entonces tenemos que tener nosotros la capacidad de analizar las conductas, las manifestaciones de nuestro paciente para poder determinar si ha habido algún tipo de cambios electrolíticos en el organismo de nuestro paciente. Así también tenemos que tener muy en cuenta que el suministrarles muchas cantidades de líquidos en forma rápida, o bien pocas cantidades pero en forma rápida, o el disminuirle bruscamente la ingesta o la incorporación de líquido, también pueden afectar en forma significante el equilibrio interno. ¿Por qué? Porque justamente los órganos que participan en la regulación se encuentran transformados, se encuentran con una disfuncionalidad propia de los años, en la mayoría de los casos.